¿cómo nos atreveríamos a levantar la mano para señalar a alguien? Si somos una basura y Cristo nos salvó. ¿Cómo podemos decir, tú impío, si éramos igualitos o peores? Necesitamos entender ese sacrificio. Saber que Cristo pagó la ira del Padre que se había levantado contra nosotros porque nosotros pecamos. Solo así vamos a poder tener fe en Él. Es el testimonio de Dios, no mi testimonio. ¿Puedo hablar algunas cosas? Sí, pero no ser yo el centro. Es Cristo el centro. Es su palabra la que nos revela a Cristo. No sueños, no visiones, no experiencias. Es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ojo, actúa en vosotros los creyentes. No es el predicador, no es la habilidad del predicador. Es el contenido bíblico de la predicación. Un predicador hablará con autoridad cuando predique la palabra. No por un título, no por una posición. Cuando habla palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que actúa. ¿Por qué podemos confiar tanto en ello? Porque una de las características de la palabra es que la palabra es eficaz. Isaías 55, versículo 10. ¿Se acuerdan cuando hablamos de este versículo? Cuando hablamos de la inerrancia, la infalibilidad de la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Para eso la envió Dios. Para salvar, para hacernos sabios para salvación, para llevarnos a Cristo, para reconocer nuestros pecados, para llevarnos al arrepentimiento. ¿De quién salió la palabra? Lo vimos, la exhaló Dios. No son medios humanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz y para lo que Él la envió, para eso va a cumplir. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra. Nuevamente, reiterado, es la palabra. Es el medio que Dios usa para la salvación. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, ya vimos. La palabra
nos va a llevar a crecer, a vencer el pecado, a servir, a ser bendecidos, a ser bienaventurados, gozosos, a ayudar a otros, a adorar adecuadamente a Dios, a evangelizar. ¿De acuerdo? Vamos a dar una introducción a lo que vamos ya a empezar, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar a ver cómo estudiar la palabra. Esta fue la mera introducción. ¿Recuerdan cuando estudiábamos desde la anterior doctrina acerca de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cómo debemos de responder a ella? ¿Recuerdan? John MacArthur habla de 7 respuestas que debemos de tener. Vamos a tomar 6 ahorita. 1, creerla. Juan 17:17 dice: la palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Si la palabra es verdad, creámosla. Cuando Jesucristo confronta a sus discípulos y les dice: ustedes también se van, en Juan 6:67 y 68 dice Pedro: ¿a dónde iremos? Si solo aquí es palabra de vida. Creerla, esa es la 1. Honrarla. Job 23:12 dice cómo Job valoró más la palabra que el alimento mismo. Es decir, la valoró más que su propia vida. Salmo 138:2 nos muestra cómo el Padre mismo enaltece su nombre, engrandece su nombre, lo magnifica, y también su palabra. Es digna de honra. 3, amarla. El salmista dice: oh, Señor, cuánto amo tu ley. Lo leímos para la oración, el Salmo 19, 7-10. Cómo es más valiosa que el oro, más dulce que la propia miel. Obedecerla es el 4. Primera de Juan 2:5, vemos que la obediencia es algo natural que viene de la salvación. La obediencia a la palabra, no perfecta porque sabemos que pecamos, pero la obediencia, el buscar agradar a Dios, es una evidencia de que somos salvos. Buscarlo agradar no para salvarnos, porque entonces estaríamos desconociendo la obra de Cristo, pero sí para agradar, para amar al que nos amó. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan 14:15, si no me equivoco. Otra respuesta que debemos de dar es defenderla. Defenderla ardientemente. Judas 3 lo menciona. Cómo debemos de presentar esa defensa ardiente, ese agonizar por la defensa. Otra, y creo que va muy de la mano con lo que vimos, es predicarla. 2 de Timoteo 4:12. Prediquemos la palabra. Otra vez, no sueños, no visiones, no lo que yo entiendo, y justamente por eso es tan importante lo que vamos a empezar a ver ahora sí, de cómo estudiar la Biblia. Tan importante ver que no es lo que nosotros entendemos o lo que queremos entender, es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos entonces? Imagínense, ¿cómo vamos a hacer para creerla, para honrarla, para amarla, obedecerla y defenderla y predicarla sin estudiarla? Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos interpretarla correctamente. Tenemos que creer lo que creemos, sino como que creemos en algo que ni siquiera conocemos. Necesitamos saber qué y por qué honramos la palabra. Necesitamos saber qué amamos, conocer lo que debemos de obedecer. Lo vimos en la adoración, si no por eso vienen tantos desvíos y tanto fuego extraño. Es imposible defender la palabra de Dios si no la conocemos. Es imposible predicar lo que no conocemos, porque si no, nos vamos a desviar. Segunda de Timoteo 2:15. Si recuerdan, este versículo ya lo vimos, ya lo habíamos visto antes, cuando hablamos de la diligencia en el estudio de la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La forma de un predicador o de alguien que
habla de la palabra, es de presentarse aprobado delante de Dios, acepto delante de Dios, es usando bien la palabra. Esta palabra de usar bien implica hacer un corte derecho. Imaginemos un carpintero, imaginemos un plomero, como hacen un corte derecho. Bueno, Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Estas tiendas de campaña se hacían con pieles. No sé si han visto vestidos hechos con diferentes telas. Bueno, no es lo mismo ver uno que tiene así como que un parche acá, otro parche acá y otro parche acá. Bueno, imagínense también la tienda. Una tienda para pasar ahí la noche. Si no está bien cortada, no va a poder estar bien armada. Igualmente la Biblia. Si no cortamos bien cada versículo, cada parte de la Biblia, nos va a distorsionar el todo. Estamos llamados a usar bien esa palabra, interpretarla, presentarla, aplicarla correctamente. No como nosotros queramos, no trayendo ya un mensaje y después buscando los versículos que se adapten. No, buscar lo que realmente dice la palabra, con exactitud y sin desviación. Nada de que pues apenas estoy ahí viendo y pues como que entiendo esto. No. Seamos responsables. Demos honor a Dios a través de su palabra. La sabiduría está disponible, ya con esto acabamos. Proverbios 1. Y ahí nos vamos a quedar en Proverbios 1. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramé mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Versículo 33. Mas el que me oye habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Dios ha dispuesto su palabra. Aquí está su palabra puesta para que la accedamos a ella. Está disponible. Dios no se oculta. Dios se está revelando a nosotros a través de su palabra. ¿Cómo vamos a responder? Como el versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Está aquí Dios extendiendo su mano. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y es la palabra el medio que ha dado para revelarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rechazarlo? La teología es el conocimiento de Dios. Sin exégesis, sin una adecuada interpretación, no hay teología, hay idolatría. Porque hacemos un Dios en nuestra mente que no corresponde al Dios de la Biblia. Por eso vamos a estudiar, primero Dios, la palabra. Y vamos a analizar principios básicos, no vamos a entrar al fondo, pero sí los principios básicos de cómo estudiar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos, a dar gracias por su palabra.